del presidente Alberto Fernández, el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, el 14 de julio del 2020. Eso ha generado, y ahora nos vamos a meter de lleno con el tema, después vamos a estar hablando también de economía y de muchas cosas que están sucediendo, pero me parece que es importante anclar este tema, porque si bien el oficialismo quiere, ya está, archivarlo, decir, ya está, ya pasó, el presidente cometió un error y ya aceptó ese error. El problema acá no es ni la campaña electoral, que obviamente se verá si tiene algún impacto o no sobre la campaña, sobre la elección el 14 de septiembre o no. El problema es la gestión, y ahora les voy a explicar por qué. La gestión de un presidente que contradice su firma, lo que escribe en un DNU para perseguir penalmente por un delito a los ciudadanos que violen las normas de la cuarentena, él mismo violando esas normas, es decir, no cometiendo un error, sino cometiendo un delito, la palabra del presidente negándolo reiteradamente hasta hace unos días, es decir, la mentira en la palabra presidencial, la inconsciencia total del presidente y la irresponsabilidad total también para preservarse él mismo en julio del año pasado, cuando estábamos todavía lejos de que llegaran las vacunas, siendo que es una persona de 60 años o más, con comorbilidades, es decir, con un problema crónico pulmonar. Y todo eso sumido en las disculpas que el presidente da el viernes último. Ahora van a ver, ya son conocidas por todos, la fiesta que organizó Fabiola, mi querida Fabiola, donde el presidente vuelve a denigrar su propia palabra, es decir, porque miente hasta en el momento del reconocimiento finalmente de lo que ocurrió, pues imposible negarlo porque estaba la foto. Y eso genera un problema muy grande, decía, desde el punto de vista de la gestión, ¿no?, de la campaña electoral. La campaña electoral será una circunstancia del poder político y habrá que ver si efectivamente tiene algún impacto o no, o si la gente hace pesar más otras cuestiones, la expectativa de que en algún momento salga de la economía, el fracaso económico del gobierno anterior, otras cuestiones, y no la mentira y el delito del presidente. Habrá que verlo, hay elecciones dentro de un mes, pero me parece mucho más importante que eso, aunque eso es fundamentalmente lo que les importa a los políticos, pero lo que nos debiera importar fundamentalmente es cómo queda la institución y la autoridad presidencial para gestionar en un momento muy difícil. Insisto, todo esto se ha sumado en medio de una situación donde el oficialismo parece estar más preocupado por ver de dónde salió la filtración, y ha desatado una interna feroz entre distintos sectores del oficialismo, con parte del kirchnerismo duro pidiéndole la cabeza al secretario de Medios, el hombre que está al lado todo el tiempo de Alberto Fernández, con sospechas sobre él y demás. No me voy a meter sobre ese tema porque me parece menor, intrascendente, al lado del tema de fondo, que es que el presidente cometió un delito sobre una norma que él había impulsado con un DNU, arrogándose la facultad legislativa en una situación extraordinaria, obviamente después refrendado por el Congreso, y él permanentemente diciendo que había que perseguir penalmente a los que violaban esa norma, siendo que él la estaba violando. Y la estaba violando de manera grosera. Pero ¿por qué digo que esto genera problemas hacia adelante desde el punto de vista de la gestión? Porque el presidente, más allá de las cosas estas que algunos dirán, pero le está faltando el respeto al presidente cuando decís que el presidente mintió. No, estoy describiendo un hecho objetivo. El presidente mintió en su momento cuando dijo que no había festejos de cumpleaños en la Quinta Olivos, y mintió
después, hace pocos días, cuando lo volvió a reiterar en distintas intervenciones. Y creo yo que también mintió cuando da un argumento insólito respecto a que todo lo había organizado la primera dama. Ahora vamos a ver el descargo muy fuerte de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alguien que responde directo a Cristina, criticando justamente, además del hecho en sí, la actitud que ha tenido en los últimos días el presidente cuando se descubre el hecho, cuando sale la foto. Pero yo creo que primero le falta el respeto a la institución presidencial es el propio presidente. Porque acá es el principal responsable y no hay otro de lo que sucedió y lo que sucede después de que se descubre la foto. No es ni Cristina, un argumento permanente del círculo íntimo del presidente. No, bueno, está muy difícil gobernar porque la situación es dramática, la pandemia, todo lo que conocemos, la herencia que nos dejó Macri y demás, y además las diferencias con Cristina. Acá no tiene que ver ni Cristina, ni los medios, ni nadie, y el bochorno y la vergüenza en la que sume a la institución presidencial es responsabilidad exclusiva de Alberto Fernández. En un momento en el cual la palabra presidencial siempre lo es, pero es especialmente importante, es decir, la credibilidad, la confianza, lo que transmita la palabra presidencial, porque todavía seguimos en pandemia. ¿Qué sucedería si dentro de un mes o algunas semanas, ojalá que no ocurra, pero lo que están alertando los infectólogos, que en algún momento la variante Delta va a llegar a la Argentina y eso va a generar nuevamente una disparada de casos? ¿Qué sucedería si eso ocurriera y cuál sería la actitud del presidente en ese caso? ¿Qué tipo de confianza, de credibilidad, de capacidad tiene el presidente de plantarse ante una cámara y requerir alguna restricción adicional, alguna vuelta atrás en las aperturas que se han hecho en las últimas semanas? Bueno, claramente sería muy acotado el margen del presidente, porque es el propio presidente, insisto, el que cometió el delito de violar la propia norma que él estaba impulsando. Y eso deja todo un interrogante, insisto, muy importante desde el punto de vista de la gestión, más allá de la campaña electoral. ¿Cómo va a gestionar en el futuro Alberto Fernández? Ahora vamos a hablar de los pedidos de juicio político, que algunos lo asimilan a un show en la campaña electoral de un sector de la oposición. Hay una oposición que está dividida con este tema, con lo cual es imposible que prospere un juicio político en estas condiciones, si ni siquiera la oposición se pone de acuerdo y se une. Pero más allá de esas cuestiones, me parece que hay un tema de fondo que es cómo queda de ahora en más la autoridad presidencial, cómo queda esa figura del presidente en temas muy delicados, porque son temas vinculados a la pandemia que todavía sigue presente. E insisto este tema del delito porque la palabra del presidente, recordemos lo que dijo el presidente Alberto Fernández el viernes, el 14 de julio, mi querida Fabiola convocó una reunión a un brindis que no debió haberse hecho, me doy cuenta que no debió haberse hecho, lamento que haya ocurrido y no va a volver a ocurrir. Está la palabra, recordemos lo que decía el viernes el presidente Alberto Fernández en Misiones, donde fue efectivamente a hacer un acto y fue con la primera dama, que además tiene toda su familia allá en Misiones. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto, que pasó,
que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada, porque están los listados de quienes... Bueno, ahí está el presidente, ¿no? Mi querida Fabiola convocó, organizó el brindis, dice el presidente, y fue un error que no debió haber ocurrido y no va a volver a repetirse. Insisto, no es un error, es un delito. Insisto, es un delito. Si el presidente impulsa una norma penal para cobrar un nuevo impuesto, el presidente no lo puede hacer por DNU eso. Tiene que ir, los impuestos los crean los legisladores, el Congreso. Pero puede impulsarlo el presidente, puede decir yo quiero este impuesto. Manda la ley al Congreso, se aprueba y después, si el presidente no paga el impuesto y le correspondería pagar, no es un error del presidente. Uy, me equivoqué, cometí un error. Es un delito. Y esto es exactamente lo mismo con algo mucho más grave, que no tiene que ver con algo de plata, sino que tiene que ver con, como decía el propio DNU del presidente, la propagación de una enfermedad y el impacto que eso tiene en la sociedad. No sé cuántas causas penales hay abiertas, hay un asiento de causas penales abiertas por violación de la cuarentena, en fiestas y demás. Y esas causas penales obviamente son investigadas por la justicia porque son un delito. Obviamente la gran mayoría de los argentinos no se comportó como el presidente. Porque si no, las causas penales serían todavía mucho mayores y la situación sería todavía mucho peor de lo que atraviesa la Argentina. Pero sorprende el presidente planteando eso. Y encima diciendo que el error fue de la primera dama. Le contestó Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, alguien que todos dicen reporta directamente a Cristina. Y por eso dice lo que quiere y lo que transmite. No tiene límites Sergio Berni, no tiene superioridad, solo Cristina. Por eso muchas veces ha dicho cosas inconvenientes para Kicillof, para Alberto Fernández, para todos. La pregunta es si lo que expresa Sergio Berni en una carta, esto no fue una declaración sacada de contexto, una carta a Alberto Fernández, es lo que piensa Cristina, ¿no? Yo no fui, fue ella. Es el título de la carta que le puso Sergio Berni a la carta que le dirige al presidente Alberto Fernández. Fíjense de lo que estamos hablando en la Argentina. Si entregamos a nuestra compañera es difícil que nos crean capaces de defender al país. Es una de las frases de la carta de Sergio Berni, en la que más trascendió. Pero rápidamente, repasémosla porque está Alberto Fernández en La Matanza y mañana va a estar con Cristina en Avellaneda. Quieren dejar esto atrás y volcarse de lleno en la campaña electoral. Y obviamente ni Cristina ni nadie en este momento le van a saltar la mano a Alberto Fernández porque no solamente forma parte del mismo proyecto político, sino que es la cabeza de la institucionalidad, es el presidente de la nación. Pero me parece importante la carta de Berni porque refleja tal vez una de las críticas más punzantes dentro del propio espacio del oficialismo a el error, entre comillas, al delito que cometió Alberto Fernández. Nadie pide que el presidente se flagele en público para la obtención del perdón e indulgencia colectiva. Se pide que ponga fin a la práctica de justificar dialécticamente cualquier cosa con cualquier argumento. Bueno, un poco lo que yo estaba diciendo. Lo que se pide mínimamente al presidente, cuando nosotros el viernes decíamos, antes de que hablara el presidente, de mínima tiene que pedir disculpas, lo que se está pidiendo es que no haga el yo no fui, fue ella. Porque eso es vergonzoso, es bochornoso, además de no es pedir disculpas. Berni lo pone en otros términos, que no justifique dialécticamente cualquier cosa. Estos episodios debilitan la política, debilitan un proyecto nacional, debilitan la legitimidad presidencial, debilitan la posibilidad de construir consensos sociales para sacar a la Argentina del triste lugar en que se encuentra, le dice Berni a Alberto Fernández. Y finalmente, señor presidente, 2 puntos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, ser mejores, ser más éticos, trabajar el doble, asumir los errores y cuidar a nuestros compañeros. Y a nuestras compañeras, claro. Porque si entregamos a nuestra compañera con el solo objeto de salvar nuestro pellejo, es difícil que nos crean capaces de defender los altos intereses de la patria. Muy fuerte, Berni. La pregunta es si esto es en última instancia también lo que el enojo que hoy tiene Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora vamos a hablar respecto al juicio político que impulsan algunos diputados de la oposición. Yo insisto, esto perfectamente lo vamos a hablar también con un constitucionalista. En una democracia se puede pedir y todo lo que quieran, porque en este momento, a diferencia, no sé, del gobierno de la Rúa, cuando le había renunciado el vicepresidente y el que seguía en la línea de sucesión, tanto en el Senado como en diputados, eran del peronismo, del partido contrario. Acá la que está primera en la línea de sucesión es Cristina Fernández de Kirchner, que no solamente expresa cabalmente el proyecto político del partido gobernante, sino que es la líder de ese proyecto político. A ver, están Gustavo Marangoni y Graciela Romer. Interesante consultarlos a ellos. Ya vas a contar, Pablo, todas estas internas, lo que dijo Bernie, los cruces y cómo están disparando al círculo más íntimo del presidente, diciendo, bueno, la filtración salió por ahí. Entre paréntesis, yo creo también que cuando el presidente no tiene conciencia de algunos actos que realiza y muestra una irresponsabilidad total en el ejercicio, en la función pública, está claro que tiene que tener a alguien de contención, un jefe de gabinete, un secretario legal, alguien que le diga no, esto no. Pero evidentemente el presidente hoy no tiene ese círculo para que pueda gobernar cuidando la institución presidencial, más allá de cuidarse él. Que yo decía que hasta se arriesgó él personalmente. A ver, Gustavo, Graciela, gracias por atendernos, como siempre. Bueno, hola. ¿Cómo estás viendo? Voy a empezar con Gustavo, este hecho inédito. ¿Y qué significa esto? Yo decía, acá hay algo más importante que la campaña electoral, porque en la campaña electoral pesan distintas cosas. Tal vez más que la mentira del presidente o el hecho en sí, pese, no sé, la necesidad de la expectativa de salida económica, otras cuestiones. Y yo hacía el eje en que, ojo, que esto es algo muy fuerte desde el punto de vista de la confianza en la institución presidencial para seguir gobernando después hasta el 2023. Llama la atención, Maxi, el espíritu amateur. Por definición, lo amateur es el punto inverso de lo profesional. Si querés, empecemos por el hecho episódico. En el lapso de 36 horas se manifestó que el hecho no había existido, que la foto era trucha, que no se iba a responder, que había un pedido de disculpas después del jefe de gabinete. Luego Aníbal Fernández trató de llevarse la marca y por último el presidente con la declaración que hizo, que bueno, no era del todo un pedido de disculpas, pero eso, 5 estrategias en 36 horas te refleja la ausencia de un comité de crisis, la ausencia de una estrategia de comunicación, la espontaneidad y el vamos viendo a lo largo de lo que se está manifestando, que es una crisis de comunicación. No todas las crisis son económicas, no todas las crisis conllevan solamente a que se te dispare el dólar, también podés tener una corrida contra tu confianza. Y yo coincido en tu apreciación, porque en realidad aquel que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, dice el Evangelio. Es decir, si vos tenés que administrar una crisis de comunicación y lo haces con poco espíritu profesional, es probable también que esa falta de espíritu profesional se refleje en otras decisiones igualmente importantes. Entonces creo que lo que de alguna manera arrastró el presidente hasta aquí en sus primeros casi 2 años de gestión es más la inercia del operador que el traje de presidente. Un operador político es una persona importante, pero administra un capital que le es ajeno. Un presidente administra un capital que es de todos los argentinos, pero que además le es propio. Y yo creo que a lo largo de este año y medio, quizás en algunos momentos disimulado por el tema de la pandemia, lo que vemos más o lo que hemos visto más y que se manifiestan en estas circunstancias críticas es la inercia de alguien que actúa como un operador o como lo fue en el pasado, un jefe de gabinete, como alguien que está designado por decreto, que de alguien que ya tiene que pararse en otro lugar para hacerle frente a estas y otras situaciones. Graciela, ¿cómo estás viendo la situación? Después volvemos sobre eso, ¿no? Porque yo creo que hay también en estas cuestiones un descreimiento enorme, no solamente en la figura presidencial, sino en la política en sí, ¿no? Como que los políticos están en otro nivel y todo lo que dictan no es para ellos, sino para el resto de la población. Justo en un momento donde no es lo mismo, es decir, yo creo que es menos grave que el presidente
dicte una norma tributaria y no pague el impuesto, que es un delito con la ley penal tributaria. Digamos, esto es más grave porque estamos hablando de algo que nos tiene a los argentinos en los últimos años y medio absolutamente, y al mundo, consternados, sufrientes, es decir, sin expectativas, no solamente desde el punto de vista de la crisis sanitaria, sino también de lo que significó el acatamiento de las directivas por parte del Estado para que tengan que cerrar actividades económicas para preservar la salud. Mirá, yo me gustaría mirarlo desde otro aspecto. O sea, creo que hay dos temas que hay que diferenciar. Por un lado, cómo el gobierno, el presidente, en primer lugar, como el primer emisor, pero cómo desde el oficialismo se reaccionó frente a la foto, digamos, de alguna manera. Y eso estuvo básicamente signado por la mentira. Primero la negación y todas estas cosas que pasaron, digamos, en el medio, pero ciertamente lo que se comprobó es que realmente el presidente había mentido. Y los voceros, de alguna manera, gubernamentales, mintieron en términos de negar el hecho, negar la participación, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué es importante? Porque la mentira, toda mentira, ¿sí?, es visualizada como una traición. No solamente la mentira del presidente en relación con el Olivos-Gate. La mentira es una traición. Una persona, digamos, que recibe de parte de otra en la cual confía una mentira, se siente absolutamente traicionada. Y esto es importante porque la base de la convivencia tiene que ver con la transparencia y con la verdad y no con la mentira. Y sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, digamos, un clima realmente de una enorme incertidumbre. Por eso los liderazgos, y por eso la idea de la ejemplaridad, los liderazgos tienen de alguna manera que situarse, digamos, en momentos tan dramáticos con los que estamos viviendo, a través de un perfil, digamos, que dé ejemplaridad y que dé básicamente confiabilidad. Pero la otra cosa que me parece importante, y sobre esto se ha hablado mucho, así que no quisiera avanzar acerca de lo que implica realmente la mentira y la desconfianza, sobre todo, ¿no es cierto?, en situación de incertidumbre. Yo creo que este episodio, de alguna manera, es la cristalización, ¿sí?, básicamente del clima de malestar que vive realmente la sociedad argentina en este momento, ¿no?, y que tiene que ver fundamentalmente con el estado de indefensión, digamos, que muchos sectores sienten en relación con el tema de la salud, el tema, digamos, de su deterioro salarial y sobre todo el tema del futuro. Y en este marco lo que emblematizó el Olivos-Gate fue la existencia de, digamos, esa distancia, esta grieta, que vos lo planteabas hace un momento, entre la dirigencia política, entre el poder político y la sociedad. Fue la evidencia, digamos, de una impunidad, digamos, absoluta, de el abuso de poder, y afloraron una serie de cosas paralelas vinculadas con el tema de si era válido o no era válido la cantidad, digamos, de personal nombrado, digamos, para asistir a la primera dama, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece, y esto lo habíamos hablado en el programa anterior, en el sentido, ¿te acuerdas?, que hablamos de cuidado con lo que se está gestando, digamos, en la sociedad como producto realmente del malestar, digamos, social y económico existente. Y yo creo que cuando aparecen este tipo de hechos, y el caso del Olivos-Gate es uno de ellos, me parece que ha sido el motor o el factor de canalización, digamos, de esta situación. Y yo creo que sobre esto hay que tener un enorme cuidado, porque creo que lo que, de alguna manera, esta mentira, digamos, que abrió la puerta de expresión de este malestar generalizado, ¿sí?, no fue suficientemente neutralizado. Cuando vos planteás que el presidente se disculpó, no es lo mismo disculparse que pedir perdón. Realmente lo que puede lograr, digamos, la denigración del otro, si se quiere, la agresión hacia el otro, es no la disculpa, sino el perdón, ¿sí? Y este podría haber sido un camino que el presidente debería haber tomado y no tomó. A ver,
cierro con esto, Gustavo, mirando para adelante, ¿no? Pues, está bien el tema de la mentira, está claro, pero yo creo que esta no es cualquier mentira. Digamos, los políticos suelen mentir, ¿no? Desde Menem, si decía lo que iba a hacer, nadie me hubiese votado. El propio Alberto Fernández, vamos a aumentar 20% los jubilados con los intereses de la LELIC. Mauricio Macri, cuando dijo en su momento, la inflación es lo más fácil, lo primero que voy a resolver en la Argentina y vamos a ir a pobreza cero. ¿No? Pero eso es mentiras que se han de alguna manera aceptado en la política, ¿no? Los políticos prometen, dicen cualquier cosa y la mayoría de esas cosas después no se cumplen. Esto estamos hablando de, insisto, más allá de la mentira, que obviamente agrava el cuadro, estamos hablando de la comisión de un delito en un momento extraordinario, con más de 100.000 muertos, en el cual el presidente decía permanentemente que había que cuidarse en julio, que no hacer reuniones sociales, porque ese era el principal motivo de la diseminación, de la propagación del virus. El presidente fue el que impulsó que persiguieran a los ciudadanos con el Código Penal por la violación porque él firmó el DNU, él se arrogó facultades legislativas, enganchando la violación de la cuarentena con el Código Penal. Entonces, yo creo que esto es algo distinto respecto a la mentira tradicional de los políticos, ¿no? Que, más allá de un espacio político al otro, todos dicen, bueno, está bien, pero vamos para adelante. ¿Cómo sigue para adelante la gestión y la palabra Alberto Fernández? Gustavo, ¿cómo lo ves en términos...? Por eso yo digo, no, más allá del tema comunicacional, que es una crisis comunicacional, uy, se filtró la foto y esto que el otro. Yo creo que hay algo distinto en todo esto que pone a Alberto Fernández en el centro del problema hoy, ¿no? Alberto Fernández siempre transmitió, obviamente el problema fue el fracaso económico de Macri y yo soy algo distinto, que vengo a sacar a la economía de esa crisis y parte del establishment decía, bueno, pero el problema es que Cristina no lo deja y está... Bueno, hoy el problema es la crisis hoy de gobierno, tiene como eje a Alberto Fernández. Hay una columna muy interesante ayer en Infobae de Ernesto Tenenbaum, que suele ser muy equilibrado en sus análisis y que le reprochan haberle hecho muchas entrevistas a Alberto Fernández. Yo no le hice ni una desde que llegó al poder. Pero Ernesto Tenenbaum titula, ¿el presidente es o se hace? Y eso refleja un poco, me parece, la visión que hay en parte de la sociedad que no está embanderada ni de un lado ni del otro respecto a la palabra presidencial, ¿no? Respecto a cómo va a gestionar el presidente hacia adelante. Gustavo. La palabra quedó devaluada y creo que el término aplica. Y quizás es un fenómeno que viene de un tiempo, y no quiero hacer un símil entre teoría monetaria, pero cuando vos emitís mucha palabra, tenés mucho más riesgo de que pierda valor. En este caso, por la falta de respaldo, además, entre la palabra y el ejemplo, como vos ya describiste. Obviamente que eso para adelante es muy importante porque no se trata de la palabra de cualquiera. Y coincido también con tu punto de vista, esto trasciende la elección. Porque yo te diría que hay una ventaja, entre comillas, que tiene el presidente, que es que su contexto es el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, que de alguna manera se va a llevar la marca de aquí a septiembre primero y a noviembre después. Pero sin embargo hay cosas que resolver durante ese lapso y posteriormente, y allí entonces habrá que ver lo que mencionaba en la primera intervención, el tema de la profesionalización en el proceso de toma de decisiones del Poder Ejecutivo, en la calidad de esas decisiones, sobre todo cuando el contraste, entre otros que hay, entre el presidente y su vicepresidenta, de la cual se pueden decir cosas de acuerdo y en desacuerdo con su conceptualización, pero no respecto a cómo cuida su imagen y su seniority de vicepresidenta ahora y de expresidenta, que me parece pone más el contraste y el blanco sobre negro sobre estas actitudes del propio presidente. De allí en más que creo que vienen semanas y meses para que aún dentro
del frenesí electoral, piense Alberto Fernández con más detenimiento, no solo su accionar y el hecho de saber que también tiene que dejar paso a la espontaneidad y dar lugar a la planificación y probablemente a la revigorización de algunos de los equipos que lo vienen acompañando. Graciela, brevemente, ¿querés cerrar? Sí, quiero cerrar con esto simplemente. Yo creo que efectivamente ha sido un golpe fuerte a la credibilidad del presidente y es importante porque esta primera elección, digamos de medio término, es el piquete de primero o de segunda para llegar al 2023 y sobre todo en una situación de contexto donde no va a poder ser evaluado, digamos, en esta gestión de manera muy fuertemente, digamos, el gobierno, digamos, justamente porque hay dos temas que son claves. Uno es inflación y el otro es el tema de el COVID y las muertes por COVID, el control de la pandemia. De manera tal que uno lo ve en la campaña, digamos, en los primeros spots de campaña, se está vendiendo esperanza, que es lo único que se puede vender. Esto creo que va a ser enormemente afectado realmente por Olivos Gate. Gustavo, gracias. Gustavo Marangoni, Graciela Romer, muy interesante como siempre escucharlos. Bueno, veamos un poquito las repercusiones. Pablo, hay repercusiones en la oposición fuertes, pero sorprendió Elisa Carrió, que salió a decir que ella no está de acuerdo con impulsar el juicio político, cuando había un grupo de legisladores del PRO y del radicalismo que lo estaban impulsando. Esto de la foto... discúlpame, esto de la foto en plena cuarentena ya se sabía, si votamos a chantas, ¿qué quieren que tengamos, estadistas? Pero después Carrió, diciendo que la coalición cívica no va a acompañar el pedido de juicio político. Yo en campaña no hago denuncias porque se torna electoral y esto es mucho más grave. Sí, a ver, surgió una discusión interna en Juntos por el Cambio a partir del conocimiento de la foto, donde los halcones, más que nada de la Cámara de Diputados, estaban pidiendo el juicio político a Alberto Fernández. Y otros sectores, más que nada con responsabilidades de gestión o con chance de llegar a la presidencia, planteaban de que no es el momento para agitar tanto. ¿Por qué? Hay una cuestión que es clave electoral y otra cuestión clave institucional. Desde lo institucional, lo que dicen es, tirás mucho de la cuerda y detrás de la cuerda de Alberto Fernández está Cristina Kirchner. No es que va a haber otro tipo de renovación. Ahora, desde el cálculo netamente electoral, lo que se ve es que lo que analizan es que el discurso que puede llevar a una confrontación vía juicio político, pedido de juicio político, no favorece a ellos, a Juntos por el Cambio, sino a la antipolítica. Encarnado, para que se entienda, Javier Milei, expert, puede ser también la abstención electoral. ¿Eso es lo que piensa Carrió? Eso es lo que piensan los sectores más, te diría, moderados de Juntos por el Cambio. Es decir, las dos cabezas más importantes y los equipos de campaña de las dos cabezas más importantes de candidaturas. María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto. A ver, encuadrémoslo, ahí tenemos la carátula. Vos decís que de un lado está Carrió junto con Larreta, con Vidal, Gerardo Morales, es decir, tampoco han salido a hablar los gobernadores del radicalismo. No. Y del otro lado están que se jugaron fuerte tanto Ritondo como Negri, que dijeron que iban a impulsar. Wolf, Petri, que es el que redactó el proyecto de pedido de juicio político, Patricia Bullrich, los halcones y lo que se llamó las palomas. Ahora, el punto es, lo que están analizando en los comandos de campaña es que este sector que se indigna por la foto es un sector que ya los votaba. No significa que haya otros sectores moderados que no se indignen también. Esto ellos analizan que está pegando en lo llamado voto blando de Alberto Fernández. Lo que no están seguros es que ese voto blando de Alberto Fernández que se indignó por la foto y que quizás hasta deja de votar por Alberto Fernández, como trascendió ayer una encuesta de Management and Fit, no necesariamente va a ir para el caudal de Juntos por el Cambio. Entonces, este tema lo pueden motorizar quizás en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un voto más duro de Juntos por el Cambio, en Córdoba, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires y en lo que es en el conurbano, este tema no hace mella. Entonces, ahí empezar a hablar de juicio político es darle pasto para comer, analizan a los sectores moderados de Juntos por el Cambio, darle de comer a la antipolítica. Por eso Carrió, que es la dura entre las duras, la histórica dura, sale a decir esto. El juicio político nosotros no lo acompañamos.
Ni siquiera es, como dijo María Eugenia Vidal, lo presentamos, pero bueno, también vamos a presentar alguna otra cosa. Nosotros no lo acompañamos. ¿Querés que repasemos un poquito las reacciones de la oposición, entre los que piden y los que no? Tenés unas placas con eso y Dale. después la reacción del oficialismo Elisa Carrió, defendiendo a Alberto Fernández. Además de Elisa Carrió, Luis Petri, que redactó el proyecto, porque justamente antes habían hablado, bueno, detrás de... Sí. Si le hacemos juicio político a Fernández, la que queda es Cristina Kirchner. Luis Petri, el que presentó el juicio político, dice: viene CFK, lamento desilusionarlo, ya Cristina Kirchner gobierna. Waldo Wolf, otro de los que habló: espero que aquellos que se indignaron con mi tuit, ¿te acordás el tuit acusado de misógino contra Flor Peña? Espero que aquellos que se indignaron con mi tuit me acompañen con el mismo ahínco en el pedido de juicio político al presidente. Y también habló Martín Tetaz, que es otro de los que también se expresó en contra, en este caso, del juicio político. Me sorprende que tanta gente no se dé cuenta que el juicio político es una herramienta justamente política que debe ser administrado con la lógica política y que hoy no conviene porque Cristina sería presidenta. Entonces, los dos costados. Paralelamente, Néstor Grindetti, jefe de campaña de Vidal, también salió a decir, bueno, aceptamos la disculpa del presidente y que los diputados sigan con su curso de juicio político. es decir, los que gobiernan, Larreta, los gobernadores de Juntos por el Cambio y demás, no están de acuerdo por ahora con impulsar el juicio político. A ver, no te lo van a decir de esa manera. Lo que te van a decir es un tema de diputados, ¿sí? Por abajo, sí te reconocen, no tenemos el número, no están dadas las condiciones. Bueno, pero pueden dar el gesto, si estuvieran de acuerdo o no, podrían dar el gesto. Sí. La única que salió entonces a negar el juicio político fue Carrió. Fue Carrió, que de esa manera, a ver, ¿por qué lo dio? Porque dio por terminado el tema. Carrió. Al Carrió decir la coalición cívica no apoya esto, ya da por terminado el tema. ¿Por qué? Porque Carrió es una dura, no es una blanda. Con lo cual, si ella lo niega, ya está. Es más, Carrió tiene el número suficiente en diputados para incluso bloquear hasta el debate, porque si ella está diciendo, recordemos que en diputados, Juntos por el Cambio tiene 115 diputados. Sí, sí, pero Carrió no haría eso, bloquearía encima el debate, ahí sería un costo político para... Está diciendo directamente, la coalición cívica no va a acompañar el pedido de juicio político. Bueno, a ver, desde el oficialismo salieron a respaldar al presidente. Hablemos un poquito del presidente, del oficialismo. Salieron a bancar... Los albertistas salieron a bancar mucho y la cámpora salió a bancar de una manera rara. Ahí tenemos a Leandro Santoro. Ojo con la cultura de la cancelación y que porque una persona cometió un error se reduce todo a eso. Esto que está diciendo, bueno, ya está, cometió un error, el presidente... No hace falta interpretarlo, digamos, está claro lo que dice Santoro. Nosotros insistimos, ojo con este tema, más allá del error del presidente, acá hay un delito del presidente sobre una norma que él mismo impulsaba. Entonces... Bien. No es cualquier error, no es cualquier delito, no es un delito tributario, no es otro tipo de delito, es un delito sobre algo que él impulsaba. La verdad que es algo inédito, esto que ha ocurrido es algo inédito, porque nunca había ocurrido tampoco una pandemia, y que en medio de una pandemia un presidente que está impulsando medidas de restricción para preservar la salud, él mismo las esté violando, no solamente con la fiesta y demás, ¿no? sin ningún resguardo. Lo cual marca, insisto, la inconsciencia total del presidente en julio del año pasado, que se reunía con un grupo de jóvenes en un lugar cerrado, sin barbijo, para festejar el cumpleaños de su esposa. Esto por el lado del albertismo, tenemos ahora algunos otros, pero por otro lado, la cámpora y el kirchnerismo más duro salió a hacer una pirueta. Mirá el tuit que lanzaron. El primer día, después del viernes, hubo un silencio absoluto por parte del ultrakirchnerismo. Al día siguiente, el sábado, sacaron esto. Con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicadas a otras fotos, nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas. Y muestran una foto de otra comida en Olivos, que es una comida entre Mauricio Macri y Christine Lagarde, que en ese momento era la titular del Fondo Monetario. ¿Cuál es la idea del kirchnerismo duro? Bueno, por un lado... Internamente, reproches. Eso es internamente. Para afuera van a salir a bancar y a decir, vamos a redoblar la apuesta. A decir que esto fue algo menor y que el que en realidad tuvo reuniones nefastas fue Mauricio Macri. Pero perdón, a ver, insisto con este tema, de vuelta con este tema. Esto, es decir, el fracaso estrepitoso de Macri desde el punto de vista económico, que lo hemos explicado hasta que contamos cómo fue el préstamo del FMI, a dónde fue y demás, ese fracaso estrepitoso
fue lo que generó la derrota de Mauricio Macri y la ascensión al poder de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Esto puede servir efectivamente en una campaña electoral y hasta tal vez le sirva, porque es tan fuerte el rechazo al fracaso de Macri, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es probable, tal vez, no lo sé, hay que verlo, en las urnas, en septiembre o en noviembre, que hasta el oficialismo pueda tener una elección aceptable. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es cómo gobierna Alberto Fernández. No hace falta explicar. Este tema de miren que nosotros somos malos, pero los otros son peores. Ya está. Macri fracasó estrepitosamente, la sociedad lo castigó. Vamos a ver qué lugar ocupa. Por algo lo están corriendo también desde la oposición en la provincia de Buenos Aires. No le quieren dar espacio porque consideran que es ahuyenta voto. Vamos a hablar de eso. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es, de acá en adelante, cómo gobierna Alberto Fernández. Por todo lo que comenté, no solamente porque cometió un delito, sino porque mintió, porque no vale su palabra, porque se escuda en su mujer, por todas las cosas que comentamos hasta ahora. Esto, Maxi, a ver, esto que vos estás diciendo sí, es la clave. Más allá de las apariciones públicas, por ejemplo, de la Cámpora con este tuit que estamos contando, esta es la clave de lo que se habla hacia adentro. Hacia afuera vamos a bancar y vamos a tratar de decir que es algo menor. Hacia adentro, lo que le pide el kirchnerismo a Alberto Fernández es que, por un lado, mejore la gestión y, por otro lado, que haga algunos cambios en su equipo cercano y directo. Esa red de contención de la que vos hablabas al principio. Esto no va a pasar mañana, no va a pasar pasado, pero seguramente va a traer coletazos. Adentro hay críticas muy fuertes al entorno del presidente por la foto. Sí, el presidente claramente necesita además un círculo para gobernar. Así como él fue jefe de gabinete en su momento de Néstor Kirchner y de Cristina, y se terminó yendo después de la crisis del campo, cuando tuvo discusiones muy fuertes respecto a cómo orientar la crisis y demás, claramente era un jefe de gabinete que tenía palabra y que discutía tanto con Néstor Kirchner como Cristina. Hoy no tiene a nadie el presidente alrededor que le discuta algo, evidentemente, y de plantearle mínimamente, esto no. Ojo, insisto con esto, porque esto ha dado vuelta, de alguna manera, la noción de la gobernabilidad o los problemas de gobernabilidad que tenía esta coalición de gobierno. El relato siempre era, el problema acá es que Cristina le veta a Alberto Fernández todas las decisiones, hay una relación muy tirante, no solamente entre ellos, sino también de Cristina apuntándole a sus ministros, los funcionarios que no funcionan y demás. Pero me parece lo que revela esto, que acá hay un problema de gobernabilidad, en todo caso, del propio Alberto Fernández. Acá esto no es responsable de Cristina, no es responsable de cómo gestionó la pandemia Alberto Fernández, Cristina en este caso. Cristina es responsable de otras cosas, pero de esto no. Y la pregunta es si el problema de gobernabilidad ahora es el propio Alberto Fernández, si sigue con esta actitud de doble estándar, si se quiere. Está en comunicación el doctor Domingo Rondina, que es abogado constitucionalista. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. ¿Cómo les va, Maxi, equipo? Gusto en oírles. A ver, estamos discutiendo el tema este de que algunos diputados de la oposición han impulsado el tema este del juicio político, que parece muy difícil, más un show mediático que otra cosa, viendo los números que hay en la Cámara de Diputados. Pero para explicar brevemente, digamos, cuáles son causales de la realización de un juicio político y cómo se tiene que desarrollar eso. Bueno, técnicamente están dadas las condiciones para que se promueva un juicio político. Las condiciones o los supuestos son tres. Mal desempeño, que es el más vago de los conceptos, crímenes en el ejercicio de la función, o crímenes comunes. En este caso estaríamos en esta última hipótesis, que es la del delito común. Y en este caso podría ser el delito del 205, con el cual se sancionaba a las personas que violaban las normas sanitarias durante la cuarentena. Entonces, técnicamente, si se comprueba que hubo un delito del 205, la posibilidad de iniciar el juicio político está. Tiene razón Carrió en lo que citaban ustedes, que decía primero tiene que
manejarlo la justicia, porque la justicia tiene que decir que hubo un delito, ¿no es cierto? Primero tenemos que tener en claro que ocurrió ese delito, que fue delito, etc. Ahora, si es un delito del 205, la condición fáctica está dada. Después, los consensos políticos también, Maximiliano, se obtienen según la gravedad del delito cometido. En este momento decimos no hay mayorías, pero no hay mayorías porque se lo acusa de esto. Si se lo acusase de un asesinato, seguramente hubiese mucho mayores, incluso sus propios adherentes podrían acompañar un juicio político. Entonces, ahí hay una decisión de índole política que tiene que tomar el Congreso, primero la Cámara de Diputados, luego el Senado. Esa decisión política tiene que ver con cuán grave consideran la falta y si la consideran merecedora de algo tan serio como la destitución de un presidente. Le hago otra pregunta respecto justamente a esto del delito, ¿no? Yo solo estudié Derecho Constitucional 1 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, digamos, ¿no? Después no había otras materias de Derecho. Pero creo que hay un principio de derecho que es que el que es acusado de un delito no puede desconocer la ley, no puede ignorar la ley, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, no sé, el surfer que lo atraparon viniendo, podía decir, bueno, yo no sabía que había esa ley. O alguien que estaba haciendo una reunión en su casa podía decir, bueno, yo no sabía que eran máximo 10 personas. Ahora, está claro que el presidente en este caso no puede alegar nada, porque él es el que hizo la ley transitoriamente con un DNU que después fue refrendado en el Congreso. Si bien para todos los ciudadanos la ley se presume conocida, como vos decías, que ese es el principio, la ley se presume conocida, si bien eso funciona para todos los ciudadanos, esto es más que una presunción, es una realidad cuando se trata de la persona que firma la norma, en este caso, y más un profesor como el doctor Fernández de Derecho Penal. Lo que pasa es que esto también nos lleva a otra preocupación, Maxi, que es la necesidad de que los políticos se acostumbren a dar el ejemplo de sometimiento a la norma, que es un poco lo que la ciudadanía creo que reclama, porque nadie dice el presidente contagió. O sea, nadie se preocupa porque ese delito haya tenido una consecuencia concreta sanitaria. No es que estamos diciendo, che, ahí se provocaron contagios y eso disparó la epidemia. No estamos hablando de eso. Creo que lo que la ciudadanía lamenta profundamente en este caso es la falta de ejemplaridad en la conducta de los gobernantes. Claro. Eso de que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. La demostración de sometimiento a la ley que deben dar primero que nadie quienes hacen las leyes y nos gobiernan. Sí, no, y estaba pensando que desde ese punto de vista, esto tiene otra característica respecto al vacunatorio VIP, porque el vacunatorio VIP, obviamente que no está involucrado el presidente, porque el presidente tenía la posibilidad de vacunarse primero, estaba todavía, la vacuna no se sabía, la de Sputnik, que todos los presidentes del mundo lo hicieron también como una forma de demostrar que era seguro vacunarse y demás, pero sí todos los que desfilaron con el vacunatorio VIP, que después argumentaron que, bueno, somos personas importantes, una cosa insólita, digamos, como si hubiese una casta superior que tiene la potestad de ser vacunada antes que otros en una democracia moderna, como es la Argentina. Pero el presidente en ese caso dijo no hubo delito. No hubo delito. Y la justicia está determinando si hubo delito o no. El presidente dijo es saltearse la fila, no hubo delito. En este caso no hay duda de que hubo delito. Es decir, hay una diferencia respecto al vacunatorio VIP. El vacunatorio VIP era lo más inmoral posible desde el punto de vista de la ética, también de la ejemplaridad y demás. Ahora, esto además es un delito. Claramente lo venimos explicando quienes desde el derecho tratamos de difundir entre la población por qué era tan importante someterse a las normas sanitarias. Veníamos explicando que ese artículo del Código Penal lo que hace es una norma abierta que sanciona a quienes incumplen medidas sanitarias. Que claramente los decretos de esos que se hacían cada 2 semanas eran
normas sanitarias temporales dictadas para prevenir una epidemia. Y que entonces quienes no cumplían con los decretos incurrían en el 205. Y por eso, por mucho que nos doliese, por mucho que nos penase la ruptura de las libertades, decíamos que era necesario soportar esa restricción para cumplir con una norma comunitaria. E indudablemente en este caso esas normas fueron violadas. Está claro. Y está bueno que lo aclare, doctor, porque creo que en su momento hemos hablado también con el doctor Gil Domínguez. Nosotros dijimos en su momento que esas normas eran constitucionales. Que esas normas claro, pero además, se podían aplicar y ameritaban los DNU del presidente el hecho de excepcionalidad y demás, y que efectivamente había que cumplirlas. No es que planteamos como planteaban algunos dirigentes que planteaban que la Argentina estaba en una infectadura y demás. El problema de lo que estamos resaltando es que la primera magistratura, el único integrante del Poder Ejecutivo, que en la Argentina es unipersonal, estaba violando lo que él mismo escribía. Ese es el problema y no es lo que nos hemos enterado ahora. Pero además de que hemos defendido la constitucionalidad de esas normas, también quiero destacar, y esto me parece importante, que la norma abarca al que participa del evento, al peluquero, abarca también al que lo organiza, al que hace las invitaciones, pero también abarca al titular del inmueble, porque hay una responsabilidad ineludible que es la del inquilino de la casa. En Olivos hay mucha jurisprudencia de que el presidente es el único responsable del inmueble. Por eso vos recordarás que cuando Menem desaloja a Zulema, eso se sostuvo sobre que solo el presidente tenía la decisión sobre quién estaba dentro de Olivos. Entonces, es indubitable la responsabilidad del presidente sobre lo que ocurre en la residencia. Por eso también fue, y creo que lo planteó en muy claros términos Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dentro de la propia coalición de gobierno. Por eso fue increíble el argumento del presidente diciendo, mi querida Fabiola fue la que organizó el brindis y demás, siendo que obviamente la primera dama no es funcionaria, simplemente una institución de costumbre, pero no tiene ninguna responsabilidad como funcionaria pública. Pero lo que está diciendo el doctor, más allá de que ese argumento, que obviamente se cae inmediatamente, el responsable ahí, desde todo punto de vista, es el presidente de la Nación. Legalmente el inquilino de esa casa es el titular del Ejecutivo. Gracias, doctor Rondina, muy amable. Ya vamos a hablar con diputados de la oposición que no se ponen de acuerdo respecto a la situación del presidente. Ya vamos a hablar del tema estrategia con el dólar que tiene el gobierno de ahora en más. Ojo que mañana habrá una semana complicada desde el punto de vista del dólar, que le está pidiendo Alberto Fernández a Guzmán. Y ahora está hablando Alberto Fernández en La Matanza, donde vuelve a un acto de campaña en La Matanza Alberto Fernández. Días atrás, acá está Alberto Barbieri, el rector de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, donde Axel y yo estudiamos y siempre estuvimos vinculados a ella, seguimos enseñando allí. Recordamos los 200 años de nuestra universidad. Buenos Aires fundó su universidad porque se dio cuenta que los que querían estudiar tenían que irse hasta Córdoba o hasta Chuquisaca o tal vez a España, a Europa, para poder estudiar. Y claramente entendió que para cultivar a los criollos y criollas era necesario que una universidad se radicara y se afincara cerca del lugar donde vivían los que estaban independizándose del viejo virreinato. Ahora, la historia después hizo que la Argentina tuviera universidades trascendentales muy importantes en lugares muy alejados entre sí. Y por ejemplo, nació la Universidad de Córdoba, fue precedente a la de Buenos Aires, pero después se tuvo la Universidad de Rosario, la Universidad de Tucumán. Pero siempre lo que se le exigía a los que vivían en los barrios de trabajadores
era que si sus hijos querían acceder a la universidad, lo que hacía falta era montar una enorme estructura para que sus hijos viajen, vivan lejos de su tierra y puedan acceder al estudio. Y eso hizo que la educación universitaria fuera profundamente elitista, porque definitivamente alejaba a muchos sectores de la sociedad que no tenían esa capacidad de poder mandar a sus hijos tan lejos a que vivan y estudien al mismo tiempo. En los años de Néstor empezamos a pensar de otra manera y dijimos, si la universidad no va a vos, que la universidad vaya a vos. Y empezamos a fundar universidades. Y se fundaron un montón de universidades en muchos lugares del país. Muchas están en el Gran Buenos Aires y son extraordinarias universidades en calidad curricular. Pero así se creó la Universidad de Villa María. Y después se crearon universidades en La Rioja, en Chilecito, en Catamarca. Y creamos muchas universidades. Porque bien dijo Fernando, las sociedades del futuro van a ser ricas por el desarrollo de la inteligencia, de la ciencia y la tecnología, ni siquiera por los bienes que tienen. Pregúntense ustedes por qué tantos países ricos en petróleo son tan pobres. Porque por más riqueza que tengan en el petróleo, no pueden tener la tecnología para sacarlo. Y deben recurrir a la tecnología de otros y deben cederle el fruto de la riqueza de la explotación del petróleo y del gas a aquellos que tienen la tecnología. ¿Cómo no celebrar que en este lugar, donde cruzo la vereda y veo quienes viven, compañeros, compañeras que trabajan, ahora sus hijos tan solo tendrán que cruzar la calle para poder empezar carreras que puedan desarrollar su inteligencia en materia de tecnología o en materia médica, formando enfermeros y enfermeras? ¿Cómo no voy a estar feliz? En este lugar, en 3 turnos, van a estudiar 9.000 alumnos y alumnas. ¿Saben lo que eso significa? Así se hacen ricas las sociedades. Y esos son los debates que nosotros damos y nosotros queremos enfrentar. Porque como bien dijo Axel, cuando nosotros llegamos, esto no funcionaba. Y no funcionaba por una decisión política que decía no habilitemos un centro universitario en La Matanza, solamente por eso. Porque estaba todo hecho. Fernando terminó de construirla y Verónica terminó de equiparla. Y esto ocurrió en el año 2016. Y desde entonces empezaron a penar que el Estado Nacional los habilite. Y tuvimos que llegar nosotros para que este centro universitario se habilite. Y no saben lo feliz que estoy de hacerlo. Está Alberto Fernández en La Matanza. Vamos a seguir de cerca a ver si habla algo de todo el tema de la foto y demás, pero bueno, parece ser... ¿Qué está haciendo en La Matanza? Muchas presencias políticas fuertes. Están buena parte de los ministros, están intendentes, Mayra Mendoza, Insa Urralde, un respaldo también en algún punto a Alberto Fernández. ¿Y qué está anunciando? Está anunciando la creación de un centro universitario de La Matanza de innovación. La idea es que puedan asistir ahí gente de la zona. Y debe estar Tolosa Paz también ahí. Está Victoria Tolosa Paz, está Goyán, está Trota. Este es un tema que se termina dentro de unos días cuando empieza a aplicarse la ley electoral. Lo venimos diciendo. Lo que hace el presidente, en general es lo que hacen todos los dirigentes políticos, pero que la ley justamente prohíbe hacer cuando ya estás en un plazo más cercano a la elección. Creo que el 18 es el último día, bueno, por eso hoy hacen esto en La Matanza, que es el principal bastión del peronismo, y mañana se va a hacer en Avellaneda, en otro acto, que sí va a estar Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente, hacer esto de anuncios de gestión en campaña política. Es decir, nosotros hemos mostrado, Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, va a los actos, no tiene nada que hacer ahí en ese lugar, pero va aprovechando el anuncio de gestión. Mañana creo que es un tema de viviendas en Avellaneda, pero aprovechando el aparato estatal. Esto ha ocurrido lamentablemente siempre, y efectivamente ocurre hoy también con este gobierno, pero a partir del 18 no lo pueden hacer más. Entonces están apurando todos los actos y Alberto Fernández vuelve a este acto
Bueno, en principio también para tratar de dejar atrás la crisis de la foto de Olivos y todo lo que venimos comentando hasta ahora. Ya está Martín Tetaz. Martín, gracias ¿Qué por haces, venir. Maxi? ¿Cómo andás? Bien, Muchas gracias por la un gusto. invitación. Ahí, flamante, nos habíamos visto desde que estás Sí. ahí en la candidatura y demás. Ahora me vas a contar un poco cómo viene en la ciudad de Buenos Aires, pero vos has tenido una opinión respecto a este tema del juicio político del presidente que ha generado cierto ruido ahí en las redes sociales y demás. Carrió fue abiertamente diciendo no apoyo en este momento el juicio político a Alberto Fernández por el tema de la foto. No dijo el tema de Cristina, pero vos sí dijiste el tema de Cristina, que políticamente hoy no es conveniente que la oposición se abalance sobre Alberto Fernández por el tema de Cristina. Porque hay una confusión muy grande entre el concepto del juicio político y la justicia. Digamos, el Congreso no es un tribunal de justicia. El juicio político es una herramienta que en realidad se tendría que llamar impeachment, sería la palabra, que es el simplemente remover al funcionario, por ejemplo, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público. Luego la que tiene que actuar en realidad acá es la justicia penal. Alberto va a tener que enfrentar lo que cometió hoy a la mañana Antonio Laje en una entrevista con Victoria Tolosa Paz. Tolosa Paz le decía, no, bueno, es un error. No, esa es lo que quiere estar. No es un error, es un delito. Es un delito. Y usted tiene que responder, señor presidente, en la justicia penal. En la justicia penal. Lo que ocurre es que el juicio político es una herramienta política que puede ser razonable en algunos casos. En este caso, le serviría en bandeja a la presidencia a Cristina. Entonces, como yo soy pragmático en política, hace poco que empecé, pero soy pragmático, y entonces voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que Cristina no sea presidenta, ni por las buenas, ni por las malas, como ahora hay alguna posibilidad. Imagínate vos el escenario si hay un avance en un juicio político, renuncia el presidente, digamos. Le serviría la presidencia a Cristina Fernández y además sería una catástrofe para la Argentina desde el punto de vista socioeconómico. Tendrías una crisis, si Cristina asume por la ventana, entrando después de un juicio político a la presidencia... No sería por la ventana, sería la línea de sucesión. Sería la línea de sucesión, pero eso no es lo que votó la gente, digamos. La gente claramente, si no se hubiera presentado, si realmente se animaba, se hubiera presentado presidenta. Si esto es toda una maniobra para que Cristina termine asumiendo como presidenta, como digo yo, es una ventana que es legal, pero no es legítima. Y entonces esa falta de legitimidad... No es, en este contexto de la Argentina, yo creo que la gente no lo toleraría y habría un estallido social de proporciones similares a la del 2001, con una crisis del dólar, con una crisis de la economía. Digamos, si realmente nos preocupa la Argentina, hagamos, y quiero ser muy claro en esto, no es que yo le tenga miedo o no le tenga miedo, no le tengo ningún miedo. Yo simplemente no quiero y voy a trabajar para que Cristina no sea presidenta de la Argentina. A ver, espera un segundito, porque habló del tema recién Alberto Fernández. A ver. Me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigos y amigas. Pero no me encuentro con empresarios a los que les doy ventajas y negocios del Estado. Quiero decirles que mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propias después de que las autopistas aumentan. Quiero decirles que nunca me voy a tener que disculpar, nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos. Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber creado una mesa judicial que persiga a los opositores. Quiero decirles que nunca voy a tener que pedir disculpas por haber hecho que los espías no ingresen más a los tribunales para presionar a los jueces. Quiero decirles que yo voy a renovar mi contrato con ustedes, porque quiero, el día que ya no sea presidente, mirarlos a los ojos y que ninguno de ustedes me diga, me abandonaste, me dejaste sin camas y sin respiradores, me dejaste sin vacunas. Miren, yo sé que todos hemos sufrido en la pandemia, todos, todos. Muchos han sufrido mucho más porque estaban mucho peor.
voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie, para que todos recuperemos el trabajo que teníamos, para que se reabran los kioscos, los almacenes, los restaurantes, los hoteles que se han cerrado. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que nos merecemos, la vida que queremos. Gracias a todos y todas y gracias por tanta solidaridad. Muchas gracias. Ahí estaba Alberto Fernández que justo habló del tema y dijo la cena no debió haberse hecho, el único responsable soy yo. El único responsable soy yo y se lo empalmó con un discurso muy similar a la foto que veíamos recién de la Cámpora. O sea, está bien, yo hice esto, soy el responsable, lo acoto hasta acá, pero no hice y empezó a enumerar lo que para el Frente de Todos son los errores del gobierno de Mauricio Macri. Algunos son tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Eso se lo dijo Sergio Berni, eso se lo dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El único responsable soy yo y si alguno cree que me va a hacer caer por lo que me equivoqué, pedí disculpas, soy un hombre común, pero nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Educación, de Producción o de Y ahí Trabajo. enganchó el discurso electoral, que nosotros insistimos, ahora vamos a hablar con Martín Tetaz. Desde el punto de vista electoral es una cosa, digamos, y lo que va a apostar el gobierno es al fracaso económico de Macri, que justamente por eso lo votaron a Alberto Fernández y a Cristina. Pero después están las responsabilidades propias del presidente. Ahora, la noticia acá es que el presidente, a diferencia del viernes, cuando empezó diciendo mi querida Fabiola organizó la reunión y demás, después de las críticas que ha recibido de la oposición y también dentro de su propio espacio político, diciéndole, bueno, puede decir, fue ella, yo no fui. Bueno, el presidente está diciendo que él se hace responsable y que es él el único responsable de la cena de Olivos. Exactamente, y deja de lado a mi querida Fabiola, como dijo el otro día, y con el mismo discurso, y ahí vemos cómo se unifica el discurso del gobierno, ¿no? Sí. Listo, fue un error, pedimos disculpas, ahora ustedes háganse cargo de, y sacaron el listado de todas las cosas que hizo mal el gobierno de Macri. A ver, primero no se entiende por qué grita el presidente. Está en un ámbito académico, grita desaforadamente en un ámbito académico. No se entiende de qué grita. A quién le grita no se entiende. Segundo, es insólito desde el principio hasta el final la declaración de Fernández. Primero porque él vive en un departamento de Puerto Madero que nunca se aclaró si lo alquila o no lo alquila y que se lo prestó un amigo de él que se hizo millonario haciendo negocio con el Estado cuando él era jefe de gabinete, digamos. Tan es así que ahora no solamente se hizo millonario, sino que le devuelve la gentileza de haber vivido en un departamento prestado poniendo a la mujer de ese funcionario, no era un funcionario, bueno sí, era un funcionario de medio del gobierno, ahora lo pone a la mujer de ese funcionario, que es Victoria Tolosa Paz, número 1 de la lista en la provincia de Buenos Aires, y le devuelve la gentileza. Además, la gente de La Nación hizo una investigación exhaustiva sobre los negocios de un empresario de origen asiático, no sé el nombre, ahora no me voy a acordar, obviamente, que estaba en la foto esa, en una de las fotos anteriores que había circulado en Olivos, y que estaba en el listado de gente que había entrado. Y después se refiere a los comercios cerrados, que dice van a volver los comercios cerrados. No son, parece que los cerró el Espíritu Santo. Lo cerró usted, presidente. Usted le prohibía a la gente ir a trabajar mientras usted estaba de fiesta dentro de su residencia. Todavía tiene que explicar qué hizo el día de su cumpleaños. No es solamente el evento de su mujer. Mientras había reglas para ustedes, mientras ustedes se vacunaban primero, la gente no se pudo vacunar antes. Ustedes gestionaron mal la vacuna. Tardaron 8 meses en firmar contrato con las empresas estadounidenses para traer más vacunas para todos los pibes que tienen entre 13 y 18 años que no se podían vacunar. Es una vergüenza del principio hasta el final. ¿De qué está hablando? Realmente es insólito. Ahora, Martín, más allá de, ¿viste? Porque ya entra en la campaña electoral. ¿Lo quiere juzgar en las elecciones? ¿Quiere ir a juzgarlo a las urnas? La gente está recaliente con lo que hicieron. Claro. La gente está indignada. ¿Lo quieren hacer? ¿Quieren jugar en las urnas? Perfecto. Adelante en la elección. Háganla la semana que viene si tienen ganas. Así la gente se expresa y le cuenta lo que piensa. Ahora, más allá del tema, porque obviamente el presidente ya lo pone en un tono de campaña política, ¿no? Y yo insisto, es indubitable. Si querés, después discutimos el fracaso económico del gobierno anterior. El tema de las causas judiciales, tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Mauricio Macri, tendrá que resolverla la justicia. Ahora, cuando se pone todo esto en la campaña electoral, ya se empieza a desdibujar el hecho en sí. Lo que me interesa, yo creo que el hecho en sí no tiene justificación en este presente, por eso el presidente está dando vuelta respecto a esto y tratando de pasar la página. Ahora, me interesa el punto que vos hacés. ¿Vos crees que yo decía al contrario, yo decía, bueno, si la oposición quiere avanzar con un juicio político, hay que ver si tiene el número y demás, pero hoy no hay riesgo institucional en la Argentina porque la cabeza del Poder Ejecutivo
tiene a alguien que está en la primera en la línea de sucesión, que es del mismo proyecto político y es la líder de ese proyecto político. No es como pasó en el 2001, que estaba gobernando un radical, había renunciado al vicepresidente no es así, y la sucesión eran peronistas. Pero no es así porque primero, no llegó Cristina sola, tuvo que ponerlo a Alberto y armar un balance de fuerza que le permitió sumar a Massa y sumar a otros espacios para llegar al 50%. La línea dura kirchnerista que representa la expresidenta y hoy vicepresidenta no reúne en la Argentina más del 30% de las intenciones. ¿Para vos el gobierno de Alberto Fernández no es lo mismo que el gobierno de Cristina? Por supuesto que en muchas de las jugadas divididas termina decidiendo Cristina. Es obvio que Alberto Fernández es el testaferro político de Cristina, no hay ninguna duda de eso. Pero no es lo mismo Cristina Fernández en la presidencia que Alberto Fernández en la presidencia. Basta ver los casos. Vicentín, por ejemplo. ¿Ustedes creen que Vicentín, Cristina, conociéndola y sabiendo cómo fue con la 125, que dobla la apuesta, con Vicentín, Cristina, hubiera frenado y hubiera ido para atrás? ¿O creen que hubiera doblado la apuesta y hubiera arrasado con la empresa? ¿Creen que Cristina en cada una de las decisiones tendría, por ejemplo, la contemplación o entre comillas, la blandez que puede tener Alberto Fernández? ¿O creen que irían por la propiedad? ¿Creen que hubieran desalojado Guernica, por ejemplo, si estaba Cristina Fernández en la presidencia? ¿O creen que el ala dura de Grabois, que quiere expropiar tierras privadas para convertirlas en proyectos públicos, hubiera sido más exitosa y hubiera sido la que se imponía? Es decir, hubiera sido la racionalidad de Martín Guzmán en la negociación que está tratando de hacer con el Fondo Monetario Internacional, que cerró con los acreedores privados, o hubiera sido Fernanda Vallejos, diciendo que no hay que arreglar con nadie y que hay que vivir con lo nuestro. ¿Hubiera sido el ambivalismo de Alberto Fernández diciendo con Cuba que no se puede despedir respecto de lo de Cuba? ¿O hubiera sido Carlos Heller, que es lo que representa a Cristina diciendo patria o muerte? Vos de alguna manera estás rescatando, no sé si esa es tu intención, a un gobierno de Alberto Fernández diciendo que no es lo mismo que Cristina, es decir, que tiene una orientación, tiene la capacidad de enmendar errores y demás, si no entiendo mal. Diluye el poder político de Cristina, no hay ninguna duda. Así como no tengo ninguna duda que Alberto Fernández nunca hubiera podido ser nada si no hubiera sido porque Cristina, todo el mundo conoce esa escena, hay una versión de que le fue a pedir una embajada y le dijeron, pienso que sos vos, es el testaferro político de Cristina, de eso no hay ninguna duda a esta altura del campeonato. Pero así todo, como Cristina no llega con su 30%, ¿te acordás la famosa frase, sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza? Ahora, el no alcanza implica sumar un montón de espacios que la diluyen a Cristina en el poder. Y la pelea de Cristina desde que asumió Alberto Fernández hasta ahora es, yo necesitaba ese resto, ahora me lo quiero comer como un Pac-Man. Entonces, el objetivo de Cristina, Cristina no asumió con el 50% del poder, con el 50% de los votos en Argentina. Eso fue la versión diluida con todo el capital político que tuvo Somar. La estrategia política de Cristina, desde que asumió hasta ahora, es limarlo a Alberto, comerle todo el poder que puede, quedarse ella con el poder. Y si llega a haber un juicio político que destituya al presidente, porque es lo único que puede hacer el juicio político. El juicio político no hace justicia. El juicio político es simplemente para destituir al presidente y nada más. Para el resto está la justicia penal, que tiene que enfrentar igual, aunque no haya juicio político, tiene que enfrentar la justicia penal el presidente. Es más, si hubiera una condena penal de la justicia penal, eso podría habilitar la instancia del juicio político después. Entonces, todavía no está la condena penal. Pero yo creo que ese es el camino. Está claro el punto. Vos no ves detrás de esto, por ahí escuché mal cuando vos lo decías, una conspiración dentro del propio gobierno. Yo no sé si, no me animo porque no sé que, tampoco estoy tan adentro de ello, no sé que tendría que estar viviendo en la sangre de ellos. Pero lo que me sorprende es que cada vez que pueden lo erosionan a Alberto, que Cristina obviamente tiene un afán de construcción política voraz, en el cual no va a dudar si lo puede voltear a Alberto y quedarse ella en la presidencia. Por supuesto que no va a dudar. Entonces, que esto lo hayan hecho a propósito o que les venga como anillo al dedo, me da lo mismo. Yo soy pragmático en esto. Lo único que yo no quiero es que Cristina sea presidente. Y voy a trabajar para que no sea presidente Cristina. A ver, punto. ¿Cómo estás viendo, ya yendo un poco a la ciudad de Buenos Aires, donde hemos hablado acá bastante también y que vos lo conocés bien, de todo el fenómeno libertario, Milei y demás, más allá de las discusiones de las escuelas económicas, digamos, yo creo que la escuela austríaca no tuvo tanto predicamento como ahora. Como ahora, ni siquiera en el mainstream de la academia, digamos, donde el mainstream era el monetarismo de Friedman, ¿no? La escuela austríaca que era marginal, digamos, sí, en esa discusión. Sin embargo, hay un libro muy interesante que se llama La desnacionalización del dinero de Hayek, sí, que recomiendo mucho, claro, porque anticipa un poco todo el debate de criptomonedas que hay ahora. Sí. No, pero bueno, y aparte Hayek fue el contendiente de Keynes en su Exactamente. momento. Pero lo hacía como
irónicamente, planteando que efectivamente hay un fenómeno vinculado a Milei, a los libertarios y demás. Y también algunos dicen que es un fenómeno muy vinculado también a la antipolítica, digamos, donde hay una crítica muy fuerte a la política. No solamente al oficialismo actual, Cristina, Alberto Fernández, sino también ese sector es muy duro, por ejemplo, con Larreta y con María Eugenia Vidal. Vos estás segundo en la lista de María Eugenia Vidal. ¿Vos crees que algunas de esas críticas son justificadas o crees que buscan sumar votos con la antipolítica? No, primero es cierto, ese fenómeno, antes un pibe de 16, 17 años, si no tenía la remera de Che Guevara, estaba fuera de foco, y hoy la rebeldía de la juventud se expresa por los libertarios. O sea, eso es un fenómeno de la realidad. Y además yo soy amigo personal de Javier, a quien considero un gran economista y un amigo, y creo que expresa unas opiniones que son tal vez extremas, ¿no? Yo, digamos, en general, en muchas de las ideas económicas, por supuesto, es racional, 2 más 2 es 4, que no es poco en Argentina, ¿eh? Porque hay media argentina que te dice, no, pero depende el 2 de la derecha, de qué lugar lo ves, si este 2 se autopercibe 3, en realidad da 5, 2 más 3. Bueno, digamos, es importante que un montón de gente que piensa que 2 más 2 es 4 esté sumándose a la política. Dicho eso, es una posiciones demasiado extremas. Digamos, no sé si Argentina necesita cerrar el Banco Central, porque yo miro Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, todos los países de la región terminaron con la inflación y nadie tuvo que cerrar el Banco Central. Entonces, van a una posición demasiado antipolítica, que es demasiado extrema. Y en eso, bueno, obviamente, al ser antisistema y al ser antipolítica, les molesta también Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. A mí me parece que hay 2 estrategias para cambiar las cosas en Argentina. Una estrategia es de corte testimonial. Y ellos van a dar, seguramente Javier va a entrar en el Congreso y va a ser un legislador que a mí me hace acordar mucho al papel que ocupaba Zamora desde el otro extremo en su momento, ¿no? En los 90, ¿te acordás? Sí. Zamora tenía un rol testimonial. ¿Pudo conseguir alguna ley Zamora en el Congreso? No. ¿Pudo transformar algo Zamora en el Congreso? Absolutamente no. Pero sí dio testimonio, fue una voz importante en el Congreso. Creo que ese va a ser el rol de Milei. Yo prefiero un rol de transformación. Yo quiero cambiar la Argentina. Entonces yo quiero construir desde el espacio alternativo mayoritario, que se tiene que ampliar, que se amplió para incluir sectores más liberales, como por ejemplo ahora con la inclusión de López Murphy, porque no alcanzaba solamente con lo que había. Que está dentro de la interna de la PASO. Que tiene que tener un radicalismo más protagónico, más fuerte, con más identidad, con hambre de poder y con hambre de disputar ese liderazgo. Ese Cambiemos me gusta mucho más. La foto de Juntos por el Cambio que se está construyendo hoy, sí, hay muchos que participaron en la foto del 2015, pero es mucho más que la foto del 2015. Es un espacio ampliado que incluye buena parte de esas ideas liberales que comentabas vos también. Al mismo tiempo es un espacio con otro radicalismo mucho más plantado, disputándole al PRO, por ejemplo, hoy en la provincia de Buenos Aires, cabeza a cabeza, sin ninguna situación o contexto de estado de disminución, ni mucho menos. Con el radicalismo en la provincia. Vos apoyás a Manes ahí en la provincia. Sí, por supuesto. En la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, yo soy radical y voy a apoyar a todos los candidatos radicales. De hecho, esta semana vamos a ir también a Córdoba a apoyar a De Loredo. Sí, claro. Y esa es la otra pregunta que quería hacerte respecto al posicionamiento, si el radicalismo, Juntos por el Cambio, se imagina nuevamente en el poder. Hay un intento, bueno, el propio Manes lo ha expresado, digamos, de despegarse de lo que ha sido la herencia de Macri, ¿no? Y el fracaso económico de Macri. Porque yo digo, más allá de las ideas económicas, tenés que ver los resultados y los resultados son los que terminaron con el gobierno de Macri. Creo que ahí institucionalmente la Argentina funcionó muy bien porque fue un caso de un gobierno no peronista, 1 año y medio en una crisis permanente y demás, y aún así pudo llegar a la elección y después sacar un muy buen 40%, 41%, pero claramente hay una idea de que esa mochila, como pesó en su momento la mochila de la Alianza al radicalismo, es una mochila que es mejor sacársela de encima para construir en el 2023. Ese es un enorme error. Ese es un enorme error. Primero porque somos nuestra historia, somos un poco más. Si no aprendemos de nuestra historia y de nuestros errores, no los podemos mejorar. Segundo, porque tenemos un montón de líderes y es con todos. Si nosotros nos ponemos acá con el cambiómetro, como se llame, digamos, a ver si quién es más Juntos por el Cambio, quién es menos líder, quién es más líder. Tiene que estar Patricia Bullrich, tiene que estar Macri, tiene que estar Vidal, tiene que estar Rodríguez Larreta, tiene que estar Manes, tiene que estar Lustó, tienen que estar todas las figuras
que van a transformar a la Argentina. Y te digo, paremos un poco también con el argumento, vamos a repasar la historia. No sé si este es el momento de repasar la historia, pero vamos a repasar la historia, porque no hubiera habido crisis en Argentina en el 2018 si Cristina hubiera entregado como recibió. Cristina es la peor presidenta en materia económica de la historia. Asumió con superávit fiscal, superávit externo, dólar competitivo, tarifas competitivas, reservas para tirar para arriba. Dilapidó todo eso. Entregó, si Cristina hubiera entregado solamente como recibía, sin mejorar nada, como recibía, con bien, superávit, o aunque sea con equilibrio presupuestario, no hubiera habido ningún proceso de toma de deuda después. Por supuesto, la deuda... Martín, nosotros siempre contamos que no hace falta repasar que Cristina recibió en el 2007 de una manera, entregó de otra manera en el 2015. Sumale a todo eso, ya sin superávit comercial, sin superávit fiscal, sin reserva y con atraso cambiario. Ahora, ¿Macri sabía lo que recibía? Por eso, esto de decir, no hay duda que no le fue... lo que dice Alberto Fernández. Dice, miren, pero pará, lo que yo digo, miremos Macri. todo, es que hay que mirar todo el proceso completo. Sí. Por eso nosotros tenemos que ser una propuesta superadora, porque fracasó todo lo anterior. Pero hay una historia de cómo se fueron produciendo los fenómenos en la Argentina, de cómo se terminó el superciclo de commodity con las hojas 600, de cómo le tocó gobernar en qué condiciones a cada uno. Si todo el repaso del pasado sirve para que nosotros nos pongamos de acuerdo en dos ideas fuerza para Argentina, salimos. Y esas dos ideas fuerzas son, la primera, en función de lo que dijo el presidente recién y del pero Macri que siempre dicen, ¿nos ponemos de acuerdo entonces que el déficit no es sostenible y que por lo tanto tenemos que tener una cultura de equilibrio presupuestario? Si todo este debate para atrás sirve para que entendamos que fue un desastre que Cristina haya perdido superávit y que Macri no lo pudo recuperar sin evitar una crisis, si nos ponemos de acuerdo en eso y sirve para que nos comprometamos, que gane quien gane, no va a haber déficit presupuestario en Argentina. Si todo lo anterior sirve para que nos comprometamos a que gane quien gane, no vamos a usar la maquinita nunca más. Y entonces vamos a tener un Banco Central independiente que termina con la inflación como terminó en todos los países de América Latina, pues yo te aseguro, Maxi, que si nosotros tenemos un Banco Central realmente independiente que le saque la maquinita de hacer billetes al presidente, en Argentina se termina la inflación como se terminó. Esto parecía increíble en Bolivia, en Perú. En Perú acaba de ganar un tipo de extrema izquierda, con ideas que atrasan 200 años. Pero ¿qué es lo primero que dice Castillo cuando gana en Perú? Que se mantenga el presidente del Banco Central. Si nosotros logramos esa misma... Perú te estoy pidiendo, no te estoy pidiendo Suiza. Sí. Perú, si logramos ser Perú en materia de Banco Central, igualar el Banco Central de Perú, nosotros terminamos con la inflación en la Argentina. Martín, por supuesto que si lográs eso, terminás con la inflación. El tema es si sigue el gobierno presente, porque no lo hizo Macri. Bueno, porque el día que tenés que pagar la jubilación de los salarios públicos, pero esa es la prueba. No lo haces y te queman la casa. Pero esa es la prueba de lo que tenemos que aprender. Por eso cuando a mí me dicen, la propuesta que estoy haciendo yo, que estoy haciendo yo, Macri no hubiera podido nombrar 3 presidentes del Banco Central. Sí. ¿Entendés? Por eso tenemos que aprender nuestros propios errores. Pero lo que te digo es que la economía también está, de alguna manera, tamizada por la política. Y la política en democracia significa que si vos no podés pagar los sueldos de los jubilados, la política es el arte de lo posible. La política es el arte de lo posible. Nosotros tenemos que construir la institucionalidad para que algunas cosas no sean posibles en Argentina. Si con este debate nosotros nos ponemos de acuerdo en que no es posible tener déficit presupuestario sin crédito y sin moneda, son dos condiciones básicas, si nosotros nos ponemos de acuerdo en eso, sale la Argentina. Pero te lo pongo en otros términos. Vos para hacer la propuesta de vos querés, antes tenés que llegar con una regla de superávit fiscal sostenida del tiempo es al revés, porque yo voy a hacer que voy a cambiar la dominancia. Claro. Lo que nosotros hablamos entre los economistas, lo voy a poner para que la gente lo entienda. Hoy el Banco Central es dependiente... Vos vas a obligar a la política a que tenga que atarse a esa regla. Sí, porque hoy vos gastás total... Hoy el mensaje que le da... Total me imprime el Banco Central. Gastá lo que quieras. Total el Banco Central imprimís. Obviamente que uno lo ve en los papeles y es algo correcto, pero desde el punto de vista de la realidad, insisto, ¿por qué no lo hizo Macri? Porque aunque vos tengas una ley que te dice, no, el Banco Central no te va a mandar un solo peso... En el momento que vos tenés una realidad, en el momento que te apareció una pandemia, en el momento tenés que revalorizar las instituciones que tenés para eso. ¿Por qué Alberdi se la sacó a la Carta Orgánica? ¿Por qué le sacó el banco? No era la Carta Orgánica entonces, pero ¿por qué le sacó la política monetaria al presidente? ¿Por qué se la sacó? Porque vio el absolutismo de Rosas. No funciona así. No. Forzó a que el nuevo presidente tuviera que ir al Congreso a decir, miren, tengo una crisis, necesito más impuestos. Que se banque el costo político el presidente de mayores impuestos. No que emita y después le eche la culpa al carnicero, que después le eche la culpa a los supermercados, que después le eche la culpa que termine cerrando las exportaciones de carne. Es complejo, coincido con vos, como decía un economista justamente, que
la inflación es política tributaria sin leyes, digamos, ¿no? O es Por supuesto. un impuesto sin Es leyes, un impuesto sin no legalidad, legislado. no legislado. Pero bueno, da para discutir porque tiene que ver también con qué pasa en la política, en el día a día, en la sociedad y demás. Y yo creo que estamos con gobiernos débiles hace mucho tiempo. Fue un gobierno débil de Macri, fue un gobierno débil el último de Cristina, es un gobierno débil este. Para eso hace falta consensos políticos. Pero justamente, Maxi, si nosotros damos este debate que a algunos no les gusta dar o no se animan a darlo, antes de las elecciones, no después. Ese fue probablemente uno de los grandes errores de Macri. No blanquear cuál era la situación del país antes. Si nosotros debemos que dar el debate antes. Quiero que antes los que me están diciendo, que nadie se anima a decírmelo públicamente, pero si dejo de darle a la maquinita no puedo financiar el gasto público. Decíselo a la gente. Bancate decírselo a la gente. Decile que le vas a meter la mano en el bolsillo porque no te animás a aumentarle los impuestos. Decile que en realidad el IVA que tendría que haber en la Argentina con tu gasto público, si no le dieras a la maquinita, probablemente sería que es un disparate. Que no te animás a subir el IVA. Decíselo. Martín, gracias. Seguramente nos vamos a volver a ver y si no, ya cuando estés en el Congreso, digamos, van a estar ahí en el Congreso, así que seguramente vamos a estar participando de otras discusiones. Martín Tetaz, gracias. Gracias, Maxi. A ver, contame, Claudio, el tema de lo que ha pedido Alberto Fernández a Guzmán con el dólar. Empieza mañana una semana compleja desde el punto de vista dólar. Y se intensificaron en las últimas horas los contactos justamente entre Alberto Fernández y el equipo económico, básicamente con Guzmán y con Miguel Pese, presidente del Banco Central, por una cuestión de que quieren llegar justamente con mejores chances a las elecciones y más en este clima, digamos, de crisis política. Concretamente, a ver, lo que el presidente le pidió a Guzmán y a Pese, que la inflación para el mes de noviembre sea del 2%. Recordemos, el último número fue del 3%, ya el equipo económico estaba previendo que daría por debajo del 3% la inflación de julio, eso no se concretó, y quieren llegar a noviembre con el 2%. Punto número 2, un dólar quieto, pero ya no el dólar oficial quieto, que estamos viendo que sube la tercera parte que la inflación, que está subiendo 1% por mes, sino que quieto el dólar, los dólares alternativos, el contado con liqui, el dólar bolsa y el dólar paralelo, que nosotros aquí contamos que como techo lo quieren en 185, 190 pesos y que el Banco Central acaba de tomar medidas justo antes del fin de semana largo para que los dólares alternativos se queden como máximo en 170. Bueno, dicen en el gobierno, y esta fue la orden de Alberto Fernández, que si el mercado se sigue moviendo como se movió el último viernes, el paralelo sobre todo, que subió 4 pesos en un solo día, hay que tomar medidas adicionales. Medidas significa más restricciones y nosotros acá el otro día adelantamos que se vienen medidas por el lado de los importadores, las empresas que exportan, de tratar de presionarlas para que traigan y liquiden los dólares acá. Atención con eso porque el gobierno está muy preocupado y quieren el dólar quieto de acá hasta no solamente hasta las PASO, sino hasta noviembre de las elecciones. Y por último, Maxi, quieren llegar a noviembre con un crecimiento económico del 8% que dé para el año, 8% o más, que si se puede acercar al 8,5%, incluso al 9%, pero no solamente que el dato de la industria le dé bien o el dato de la inversión le dé bien, sino el consumo. Entonces, sí, no hay nuevas restricciones por la cepa delta y no hay una nueva crisis cambiaria, puede ser. Argentina no va a recuperar lo que perdió el año pasado, pero puede crecer un piso del 7%, tal vez 8%, un poco más, depende de cómo esté el consumo en los próximos meses y de que no tenga que poner absolutamente ninguna restricción adicional y no tengas crisis cambiaria, es decir, que no se te acelere la inflación. Hubo imágenes muy impactantes en las últimas horas de Kabul, la capital afgana, donde se veía gente desesperada tratando de subirse a los aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana. Incluso hay una imagen terrible, ¿no?, donde está la gente. Esto es un avión de línea en el aeropuerto de Kabul, que tengo entendido que ahora está cerrado, pero la imagen más impactante era ese avión de carga, no sé si era un Hércules de la Fuerza Aérea Norteamericana, donde se subió gente y después caía en el aire. Se veía gente cayendo en el aire.
cayendo del avión, porque estaban prendidos ahí al tren de aterrizaje y demás. No sé si vieron esa imagen donde se está yendo. Tratando de escaparse de una situación muy complicada. Muy impactante. CNN le estaba dando mucha difusión a esa imagen. A ver si la tenemos. Está en toda la. Que está el avión de la Fuerza Aérea Norteamericana. A carretear y se cuelga la gente del fuselaje. Tratando de carretear, no sé, pisando gente directamente, porque todo el mundo estaba ahí frente al avión, prendido, agarrada del avión de la Fuerza Aérea Norteamericana. Esa fue la imagen que más impactó, porque era el gobierno de Estados Unidos yéndose de Kabul porque avanzan y dejan nuevamente a los talibanes en el poder. Y bueno, busquemos la imagen a ver si la podemos poner, porque esa fue la imagen que recorrió todas las cadenas de Estados Unidos y las que generó, no este aeropuerto, la gente tratando de subirse a un avión de línea. Esta imagen fue realmente impactante. Ya está carreteando el avión y va a despegar en cualquier momento. Y cuando despega se empieza a caer. Busquémosla bien, porque está bien el recorrido en la pista. Y nada, realmente es una cosa. Y obviamente. Hizo recordar a Estados Unidos Saigón del 75, cuando es la derrota en Vietnam. Bueno, creo que en este momento es más impactante por todo el tema de la globalización y por todo el ingreso hace 20 años de Estados Unidos en Afganistán y cómo se retiran. De hecho, creo que Biden está dando una conferencia a la tarde. Sí, busquemos la imagen, para que puedo hablar con Adrián Sack, y está también para hablar Jorge Castro. Adrián, a ver, contanos cómo se está viviendo esto en Estados Unidos. Bueno, está Jorge Castro. Busquemos la imagen, por favor, esa, más que poner las otras, pues es muy impactante, muestra un poco el contraste, ¿no? Estados Unidos por un lado y la Fuerza Aérea Norteamericana y la gente desesperada, porque obviamente confiaba ahí en la protección norteamericana y ahora están regresando los talibanes. Jorge, gracias por atendernos como siempre. ¿Qué está pasando en Afganistán? Bueno, se puede sintetizar la situación en estos términos, Maxi. La derrota norteamericana en Afganistán cambia todos los términos del sistema mundial en el momento actual. Coloca a Estados Unidos en una situación de debilitamiento internacional, que es el más grave que la primera potencia del mundo ha experimentado desde que perdió la guerra de Vietnam en 1975. Esto cambia todos los términos del poder mundial, sobre todo en la relación entre Estados Unidos y China. Deja de ser Estados Unidos la primera potencia del mundo y se sumerge en una crisis de debilitamiento de extraordinaria envergadura, que por lo menos va a durar lo que queda del periodo de gobierno del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Jorge, ¿y cómo se interpreta este retiro? ¿Es por una cuestión económica? ¿Es por una cuestión de que Biden considera que no tiene más apoyo político para seguir sosteniendo ahí la fuerza de ocupación durante 20 años? ¿Por qué ahora el retiro de las fuerzas de Afganistán? Una cuestión es la referida al retiro de las fuerzas norteamericanas de la guerra de Afganistán. La otra es el hecho de que en la ejecución de esta decisión estratégica, el presidente Joe Biden ha cometido errores garrafales con consecuencias catastróficas como son las que están a la vista. Lo primero que no ha hecho el presidente Joe Biden es asegurarse de que el retiro de las tropas norteamericanas no dejaba en condiciones a los talibanes de hacerse cargo del poder en Kabul, que en definitiva es lo que ha ocurrido. Ha habido una subestimación fenomenal de la capacidad de combate de las fuerzas talibanes. Por eso es que en solo 8 días los talibanes han ocupado la totalidad del territorio de Afganistán, incluyendo este último fin de semana la capital Kabul. En estas escenas catastróficas que estamos viendo son una expresión extremadamente gráfica, verdaderamente trágica, de lo que significa el hecho de que Estados Unidos haya perdido la guerra de Afganistán y de esa manera ha cambiado las características del sistema internacional en sus raíces en el momento actual. A ver, lo sumo a Adrián Sack. Adrián, gracias como siempre. Contanos, a ver, pongamos la imagen de la derecha, que es la imagen fuerte que recorrió todos los medios en Estados Unidos, porque es muy impresionante, ¿no? Gente que después cae del avión porque estaba ahí prendida el fuselaje
de un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana retirando tropa de ahí de Kabul. Adrián, contame cuál es el impacto en Estados Unidos de todo esto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El impacto ha sido realmente muy fuerte, particularmente entre aquellos veteranos de esta guerra de Afganistán, la guerra más larga, la llaman aquí, que tuvo los Estados Unidos con 20 años de ocupación, después de haber llegado, de haber invadido el país en octubre de 2001, ¿no? Ya como parte de las acciones que se tomaron, digamos, para tratar de encontrar culpables por los atentados de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y que terminaron, ¿no?, 10 años después, en 2011, con la ejecución de Osama Bin Laden en Pakistán, pero después de haberlo rastreado en Afganistán durante varios años, porque ahí es donde se había escondido, ¿no? Bueno, estas imágenes realmente fueron fuertemente repudiadas por los veteranos de guerra, los soldados que estuvieron allí en Afganistán, los soldados estadounidenses, porque ven como 20 años de esfuerzos justamente son tirados a la basura por no haber tomado, digamos, otra actitud y no haber Estados Unidos respaldado, sobre todo a las propias fuerzas afganas, leales a los Estados Unidos, en el gobierno democrático implantado de Estados Unidos en Afganistán, después de haber invertido 83.000 millones de dólares en formarlas, en armarlas, en entrenarlas, se terminan rindiendo sin, creen hasta ahora, haber disparado un solo tiro. ¿No? Y bueno, si bien se sabía que se iba a tener que llegar a una suerte de consenso con los talibanes, que siempre estuvieron fuertes en las zonas rurales y en las montañas, y sobre todo controlando las fronteras, ¿no?, con las distintas fronteras que tiene Afganistán, particularmente con Irán y Uzbekistán, por donde pasaban armas. Y bueno, teniendo en cuenta esto, nadie esperaba que los talibanes llegaran al poder de la manera en que llegaron, sin permitir una transición, porque el presidente, el hasta ayer presidente Ashraf Ghani, huyó junto con todo el gobierno de Afganistán, y no se llegó a lo que esperaba. El plan de Biden era que para fin de año llegaran a una transición ordenada, que entregara el poder y que siguiera dentro de todo, dentro del marco había instaurado Estados Unidos con la coalición internacional que invadió este país justamente. Eso es lo que más pesar trae, lo que más inquietud trae, y sobre todo las posibilidades de que haya un nuevo accionar terrorista amparado o engendrado en Afganistán, ¿no? Bien, Adrián. Jorge, una última te hago. Este es el primer traspié fuerte de Biden desde que asumió. Absolutamente. Lo que pasa es que tiene una envergadura tal, esto que vos denominás traspié, que lo que se puede asegurar ya es que no hay posibilidad alguna de que el presidente Joe Biden sea reelecto en 2024. Y además, hay que tomar en cuenta de que el año que viene, 2022, está en juego la totalidad de reintegrantes de la Cámara de Representantes y el 30% de los senadores norteamericanos. Y lo más probable en estas condiciones, sobre todo después de estos acontecimientos, es que los demócratas pierdan tanto el Congreso, el dominio del Congreso, senadores y Cámara de Representantes, como también arriesguen perder las elecciones presidenciales del 2024. Permitime señalar un punto más, Maxi, que es el hecho de que, irónico, trágicamente irónico, de que esto sucede en Estados Unidos cuando la economía norteamericana está experimentando un extraordinario boom económico. Sí, así es. Y además, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha desatado una nueva revolución tecnológica en los Estados Unidos, que es sinónimo del teletrabajo, el trabajo digital a distancia. En estas condiciones, acá no hay decadencia de los Estados Unidos. Acá hay crisis política provocada por un extraordinario error estratégico de parte del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Jorge Castro, gracias. Gracias, Adrián Saque. Como siempre, impecable desde Estados Unidos. Vamos a la tanda, ya volvemos.
atención, alquileres en la ciudad suben más que la inflación. Claro, y suben muy fuerte. Esto viene ocurriendo porque se retrae la oferta, se retrae más de la tercera parte y suben dependiendo de si es 1, 2 o 3 ambientes, bien por encima de la inflación. Fíjate, en el último año los departamentos de un ambiente para alquiler acá en la ciudad de Buenos Aires, 58,6% de aumento, por eso decimos bien por encima de la inflación, se paga por cada alquiler hasta 26.000 pesos. Estos son datos oficiales de la ciudad de Buenos Aires. De 2 ambientes, 64,2% de incremento, hasta 40.000 pesos. Hay que decir por qué se pone hasta este monto o hasta 26.000 y por qué hay una brecha de hasta el 40% en un mismo barrio para distintos justamente departamentos puestos en alquiler. 3 ambientes, 66,9% de incremento en el último año y se paga por un 3 ambientes hasta 61.000 pesos. La inflación viene corriendo al 52% anual. Son todos valores que están por arriba de la inflación. ¿Viaja Bisotti, la ministra de Salud, a Rusia? Sí, viaja a Rusia junto a Cecilia Nicolini. La idea es poder terminar de negociar, otra vez, el cuento de nunca acabar, el cronograma de entrega de las famosas segundas dosis de la Sputnik V. Está saliendo hoy Bisotti hacia Rusia y va a terminar de negociar con el laboratorio Gamaleya. Viaja con Nicolini, que es la que escribió la carta, esa famosa. Exactamente. Y la idea es destrabar todo lo que tiene que ver con las segundas dosis. Recordamos que Rusia se había comprometido a entregar 3 millones de vacunas en el mes de agosto. Por ahora seguimos esperando. Bien, y 45% cierran los estatales. Bueno, esta semana, el jueves, Maxi, hay una reunión en el Ministerio de Trabajo para reabrir la pauta de los estatales. Hablamos de la Administración Pública Nacional, que está negociando 2 cosas. Uno es el adelanto de todos los incrementos que se van a dar en diciembre, enero y febrero, que ya están pautados, bien, aumentos que el sindicato, el gremio quiere que ya se apliquen el mes que viene, pero no solamente eso, se está negociando un plus a esta... Para llegar al 45%. Para llegar al 45%, y atención porque también el mismo jueves negocian los docentes. A nivel nacional los docentes y también los universitarios con el mismo objetivo, llegar al 45%. Vamos a la tanda, ya llega Marcela Pagano.